Bienvenidos a una edición más de Chat Económico por Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. En la jornada de hoy la idea es hablar, o arrancar mejor dicho, hablando un poco de lo que ha ocurrido en los últimos días. Siempre en materia económica hacemos una pequeña editorial y lo que ha venido sucediendo es un poco más de lo mismo. Hay mucha incertidumbre en el mercado, hay mucha volatilidad. Cuando uno habla de mercado, habitualmente ¿a quién se refiere? Porque pareciera ser una palabra bastante abstracta. El mercado son todos los ahorristas, son las entidades bancarias, son los productores, son los financistas, es el Estado, es decir, todo conforma el mercado. Las expectativas no son las mejores porque habíamos hablado de los anuncios del ministro Guzmán que no habían llegado de la manera deseada por parte del gobierno. Es decir, no logró generar la confianza y la credibilidad que hoy necesita nuestra economía. El principal faltante que tiene es la falta de confianza. Con confianza seguramente algunas medidas de política económica van a tener otro resultado. El gobierno esperaba que los exportadores liquidaran automáticamente con la rebaja en retenciones. Bueno, no se dio. Y a propósito de esto, en un momento puntual, porque estamos viendo que la cotización en dólares por tonelada de la soja está volviendo a valores récords, y eso es muy importante para la Argentina. Es decir, si el gobierno percibió que el valor de la soja iba a subir en dólares con una rebaja en la retención, entendía que podía obligar, entre comillas, al sector sojero a liquidar. Bueno, esto no ocurrió, o por lo menos no ocurrió de la manera deseada por el gobierno. Entiendo que probablemente hayan algunos anuncios adicionales para atentar al sector exportador a liquidar un poco más y ayudar al Banco Central a que sus reservas sean un poco más altas, porque hemos visto en los últimos días que más allá de este ultracepo, estas restricciones a las compras del cupo de los 200, no ha dado el resultado deseado porque las reservas del Banco Central siguen cayendo y ya están por perforar esa barrera psicológica de las 40.000 millones de dólares de reservas. Si bien las reservas netas están por debajo de los 2.000 millones de dólares, siempre esas barreras psicológicas generan ciertos traumas en el mercado. El dólar blue o marginal sigue batiendo récords, llegó a cotizar a valores de 170 pesos, el contado con liquidación o dólar MEP, que son los que se suelen utilizar de manera legal a través de los bonos o de las acciones, también llegaron a valores relativamente muy altos, y esto implica que el mercado, es decir, que una parte sumamente importante de la economía no tiene confianza en las medidas de política económica del gobierno. Y es ahí donde está el principal problema. En muchas de las crisis económicas que tuvo Argentina, siempre cuando se quiso solucionar esa crisis, se intentó dar un golpe de confianza, un shock de confianza. A partir de ahí vendrán los programas económicos, las políticas económicas puntuales y demás. Pero es fundamental un shock de confianza. Le vamos a consultar a nuestro entrevistado en la jornada de hoy, Javier Milei, si esto tiene que ver con un cambio de nombres, si se puede solucionar con un cambio de nombres o cambio de figuras. Es decir, cambiar el ministro de Economía, cambiar el titular del Banco Central, etcétera, para ver si esto genera o es necesario o es suficiente. A veces no necesariamente con un cambio de nombre solucionamos el problema, pero hay momentos en los que sí. Pareciera ser que el ministro Guzmán está lo suficientemente sólido en su cargo como para seguir adelante con más anuncios y más medidas de política económica. Por ahora Argentina está negociando con el FMI para ver de qué manera logra algún acuerdo que le permita posponer los vencimientos. Mientras no pida dinero a cambio, mientras no pida financiamiento, el fondo va a estar de acuerdo con lo que solicita Argentina. Si en el medio requerimos algún financiamiento adicional, por ahí la cosa se puede llegar a trabar. Inflacionariamente seguimos teniendo algún problema porque estamos en promedio más cerca del 3% mensualmente. Tenemos precios regulados, tenemos precios cuidados, precios máximos, control en los combustibles, control en el tipo de cambio, y todo esto genera un corset en el nivel de precios. Por lo tanto, seguramente nuestro nivel de precios quizás sin todas estas restricciones sería muchísimo más alto, y eso es lo peligroso en un año donde la actividad económica está totalmente amesetada. Este es el contexto en el que venimos transitando los últimos 7 días y donde probablemente transitemos los próximos 7 días. Veremos qué genera y qué acciones toma y lleva adelante el gobierno nacional.
con algún mensaje puntual, con alguna medida específica o con alguna señal clara y concreta, que es lo que está esperando el mercado. Por ahora no llegó, y las que han llegado no han sido lo suficientemente sólidas como para generar, insisto, esa confianza y esa credibilidad que hoy necesita más que nunca el gobierno. Por lo tanto, vamos a pasar a la siguiente parte, al entrevistado en el día de hoy, y vamos a conversar con Javier Milei, un referente en la economía nacional. No hace falta presentación para conocer cuál es la verdadera situación que tiene la economía después de estos cimbronazos que hemos tenido en los últimos días, después de anuncios, después de algunos anuncios que han sido medianamente fallidos por parte de la autoridad monetaria, para ver cuál es la visión de un referente a nivel nacional. Buenas noches, Javier. José Vargas te saluda, un placer. Buenas noches, José, un placer enorme hablar contigo. Bueno, un poco hacía referencia a que estamos viviendo tiempos económicos bastante difíciles, hay mucha incertidumbre, hay mucha volatilidad. Han habido anuncios económicos por parte del ministro días pasados que no han tenido el efecto deseado. ¿En qué situación ves vos que está la economía en estos días? Desde mi punto de vista, la economía argentina está transitando la peor crisis económica, social y sanitaria de su historia. La caída del PBI, si uno lo compara, por ejemplo, con que es hasta el momento lo que era la crisis más grande de la historia, en aquel momento el PBI cayó 10,9% y la peor caída se dio en el segundo trimestre con 16% de caída. Hoy el PBI se espera que por lo menos caiga 12%. El segundo trimestre fue del 19,1%. Tiene que ver con la tasa de desempleo, al 25%. Hoy es 3% por el efecto desaliento. El desempleo es del 29%. La pobreza en aquel momento tocó el 55%. Hoy la pobreza está en 41%. Si uno toma el segundo trimestre está en 43%. Y en rigor es que en caso de resolverse de manera complicada, digamos, que salga mal la cuestión monetaria, eso podría generar un episodio hiperinflacionario, una hiperinflación moderna, ¿no? O sea, hoy una hiperinflación. Idea, en los 80 Argentina tenía 50 veces más inflación que el resto de los países de América Latina. Hoy te diría que una inflación promedio del 3, una inflación del 150% puede causar el mismo daño que causó la hiperinflación del Alfonsín. Y eso además nos pondría segundo en el ranking mundial de inflación, que además los niveles de pobreza en torno al 75%, con lo cual tendríamos una catástrofe social y la catástrofe sanitaria, donde Argentina hoy está en el grupo del 10% de países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes, como consecuencia del coronavirus. Por lo tanto, o sea, transitando lo que es y va a ser la peor crisis de su historia, y tratar de evitar es que esto no termine en un estallido hiperinflacionario. Bien, bien. Y un poco teniendo en cuenta este panorama que nos estás planteando y también habiendo conversado en programas previos con especialistas en materia monetaria, y también el hecho de que por ahí había leído tus críticas al Banco Central de la República Argentina, ¿qué te parece el manejo de la política monetaria de los últimos meses? Es deplorable, o sea, a vos no se te ocurriría poner a Messi de pilar de los Pumas. Y la realidad es que el Banco Central no son idóneos. El problema, o sea, ni siquiera podrían, digamos, que además no saben de moneda tradicional. No son Messi y no están aptos para jugar a nada. Desde mi punto de vista, la gente que está en el Banco Central es parte del problema también.
Y el hecho... El mismo que es parte del problema, Sí. Cecilia Todesca, Matías Culfas, José Marcó del Pont, son todas personas, digamos, que como bandera las banderas que han hecho de Argentina un país fracasado. Argentina debe ser el país más rico del mundo, estaba en el ranking mundial. Ahora con la crisis está no sabemos si va a quedar entre el 100 y el 120, pone por medio el 110, eso es una catástrofe. Ya se está cayendo de la categoría de los ingresos medios, o sea, lo de Argentina es un escándalo. Y recetas que siempre fallaron. El maravilloso de Hayek que se llama La fatal arrogancia. Y el eje central del libro es que no es la gente, el problema es la idea. Pero el problema radica en que hay gente que cree que, por ejemplo, el macrismo creía que el problema con los kirchneristas es que eran ladrones. Eran más lindos, se vestían mejor, hablaban mejor el inglés, entonces iba a ir mejor. No, y digamos, o sea, funcionó mal también. Es decir, el problema es la idea. Siempre, digamos, creen que ellos lo pueden arreglar. El mejor ejemplo, digamos, el más... es cuando escuchás a la señora Cecilia Todesca. A ver, si hay algo que ha fallado en la historia es la industria sustitutiva de importaciones. Eso falló en todo el mundo. Pero si querés un caso donde falló especialmente es en Argentina. Nosotros vamos a hacer vamos a ir por la sustitución de importaciones, con la diferencia es que nosotros lo vamos a hacer bien. Digo, no sé si queda claro la fatal arrogancia. ¿Crees que antes eran todos estúpidos y que ella es un intelecto superior y que lo puede hacer bien? Bueno, ahí estamos. O sea, es el mismo criterio que tiene cuando dice que aplicar los dólares. Sí, y de hecho en los últimos días hemos escuchado algunas declaraciones a nivel nacional justificando que toda la emisión monetaria que se viene generando no ha tenido el verdadero impacto en la inflación que muchos pronosticaban. ¿Esto a qué se puede deber? Bueno, eso es una verdad a medias. Vos, por ejemplo, este mes vas a tener 3%, el último dato va a ser 3% de inflación. 30% del índice en cuarentenado, con precios controlados. Eso significa que la inflación verdadera está viajando al 10%, eso es arriba del 200 anual. Claro. Y el hecho de estos cepos, ultracepos, restricciones, prohibiciones, generó una incertidumbre sumamente grande en los últimos días que llevó a un marginal, un blue, casi rozar los 170 pesos. Hay mucha expectativa con respecto a esto y desde tu punto de vista, ¿fue acertada, no fue acertada la decisión del Banco Central? Jamás avalaré una medida que implique libertades individuales. O sea, el cepo es una medida inmoral. Es una medida que busca tu compra de un determinado bien. Fundamento de que estamos hablando del dólar, que es la moneda de valor en Argentina, que es con la que vos trasladás consumo del presente al futuro. Por lo tanto, no solo te está restringiendo tu consumo, te está restringiendo tu consumo futuro. Es un cercenamiento de tus libertades individuales, porque si vos tu dinero te lo ganás honestamente, te lo tendrías que poder gastar en lo que quieras. Porque aparte con ese argumento, mañana se me ocurre que prohíbo también que la gente pueda comprar tomates, chines o lo que fuera. Entonces, claramente eso no tiene sentido. Esa medida apunta a que vos incrementes la base imponible del impuesto inflacionario. Por lo tanto, lo que vos tenés ahí, frente a esa situación, con lo que te encontrás,
están estafando porque el impuesto inflacionario es un impuesto no legislado. Así que en el fondo es una medida liberticida, inmoral, es una medida que es una estafa y además produce un enorme daño en el sistema económico, porque vos cuando tenés exceso de demanda en un mercado, en el resto de la economía tenés un exceso de oferta. No significa precio de los bonos deprimidos, o sea, la tasa de interés, digamos, por los aires, y eso significa exceso de oferta en el mercado de bienes, con lo cual golpea sobre el nivel de actividad económica. Ese golpe sobre la actividad económica, por lo tanto, genera desempleo, salarios reales, y todo ese deterioro de la situación económica se traduce en un mayor déficit fiscal que necesita de mayor emisión monetaria. Por lo tanto, y en algún momento eso se termina. Tal cual, tal cual. ¿Y considerás que el gobierno nacional en materia económica está en una encrucijada por el hecho de que tiene una economía doméstica bastante volátil, inestable, con mucha incertidumbre? Tiene un frente externo con el Fondo Monetario Internacional intentando cerrar un plan de alargamiento de vencimientos, y donde la titular del FMI hace declaraciones diciendo que se vienen meses sumamente duros para la Argentina. ¿Entendés que puede haber alguna presión del fondo para que Argentina lleve adelante algún plan económico, algún programa, teniendo en cuenta que Fernández considera que no es necesario? Bueno, digo que Fernández siga considerando las consideraciones que hace, que la piña que nos vamos a dar es cada vez más grande. Y en ese sentido, hilvanando un poco lo que venís mencionando, el hecho de los niveles de inflación con una hiperinflación a la moderna, salvando las distancias con fines de los 80 a principios de los 90, y que nos posicionaría como uno de los países en el top 5 de mayor inflación en el mundo. De hecho, sí, es tercero. De hecho, estamos terceros. Claro, pasaríamos a ser segundo porque, primero está Venezuela. Es en el único lugar donde se repiten las mismas estupideces que se dicen acá, de la inflación muy causal, no es un fenómeno monetario. Y ahora en este contexto, es decir, Argentina, el gobierno lleva un par de meses de gestión, ¿tiene margen todavía de maniobra, teniendo en cuenta lo que ya lleva gastado y a partir de este shock externo que fue la pandemia, que vino a complicar mucho más la situación? ¿Tiene margen de maniobra? La verdad es que, a lo que ya venía mal lo empeoraron muchísimo más. Y el problema es, el problema, ¿consideras que es los nombres? Por ejemplo, con un cambio de gabinete se puede solucionar, con un cambio de lineamiento, puede pasar por ahí la cosa, un cambio de nombres, ¿puede solucionar el problema, puede ayudar? Y en realidad, suponete lo siguiente, les cambio el nombre a todos. Sí. A Matías Culfas, Mercedes Marcó el Pont, van a decir, o Guzmán, van a seguir diciendo las mismas estupideces que siempre, y van a seguir pensando las mismas estupideces de siempre. Si yo les cambié el nombre, no quiere decir que si pongo más gente, la cosa va a seguir de vuelta. El problema no es, podrán ser menos arrogantes, pero no, si vos no cambiás la idea, no sale. Tal cual. Y desde el punto de vista, desde el otro lado, saltamos de la política monetaria a la política fiscal, el manejo de los últimos meses con algunos impuestos a la riqueza, es decir, mayor presión por algún lado para no descomprimir el gasto público. Esto ha tenido cierto rechazo incluso a nivel internacional, pero pareciera ser que la decisión es seguir avanzando con esto. ¿Es el peor momento? Bueno, es que en realidad, Argentina hoy ya tiene 170 impuestos, 69.000 regulaciones. Fiscal, para el que está en blanco en Argentina, es la más alta del mundo. No se castiga a una empresa como se castiga en Argentina, porque esa comparación, donde Argentina queda detrás de las Islas Comoros, que
comparación no está el ajuste, digamos, o sea, no está el problema de que en Argentina no hay ajuste por inflación. Eso, digamos, el número es muchísimo peor. Entonces, agregar un impuesto más es una locura. Aparte, o sea, todos los argumentos verdaderamente muestran de la teoría económica, porque dice, no, bueno, pero lo tiene, no sé, lo tiene en una cuenta, y no hay problema. Si es ahorro, financia la inversión, por lo tanto, financia la acumulación de capital. Claro. Ya, entonces, digamos, vos no vas a, o sea, si vos te molesta la desigualdad en la inteligencia, la gente no va a ser mejores a los menos dotados. O sea, lo único que vas a hacer es generar daño. Entonces, si vos haces eso, lo que vas a terminar haciendo es castigar el proceso de acumulación. Y cuando vos castigás el proceso de acumulación, lo que termina derivando eso es en un empobrecimiento. Es decir, una menor relación capital-trabajo, por ende una menor productividad, menores salarios reales. O sea, con lo cual la medida es absolutamente nefasta. Todavía mucho peores porque en los valores subyacentes que están detrás de eso, ¿no? Digo, no es ni más ni menos que un problema de envidia, de odio, de resentimiento, de la ley, de robo. Entonces la pregunta es, ¿estamos de acuerdo con esos valores morales? Que en el fondo son los que están detrás de lo que es la idea de la justicia. Con esos valores vamos a seguir empeorando, vamos a ser cada vez más pobres. Porque no hay nada más salvaje y más violento que pretender la igualdad de los que somos naturalmente desiguales. El hecho de que seamos distintos es una bendición del cielo, porque eso es lo que permite la división del trabajo, permite la cooperación social, es lo que permite, digamos, que haya paz entre los pueblos. O sea, Bastián decía, donde entra el comercio no entran las balas. Bueno, o sea, entonces no hay nada más violento que pretender la igualdad, digamos, de quienes son desiguales. O sea, imagínate que por algún motivo a mí se me ocurre, digamos, jugar al básquet. Un tipo de 1,80, digamos, no puede jugar al básquet. O sea, tanto arriba de los 2 metros. ¿Qué hacemos? ¿Le cortamos 20 centímetros de pierna? Dantesco, va a ser horrible. Claro. Para el tenis. Bueno, pero entonces como no puedo ganarle a Federer igualdad de oportunidad, le corto un brazo. ¿Qué hago? ¿Me comprendés? Sí, tal cual. Bueno, el que menos tiene, tratando al que más tiene. Lo que vos, digamos, tenés que lograr es que la economía funcione libremente. Que el éxito, que es el mecanismo de éxito del capitalismo, es sirviendo al prójimo, conviene mejor calidad, mejor precio. Eso, o sea, lo único que vas a terminar haciendo es modificando los incentivos y violentar el proceso de creación, y cuando la economía deja de crecer. Tal cual. Y hablando un poquito recién, mencionábamos algo de las hiperinflaciones del pasado, el hecho de que Argentina, como lo mencionaste, puede ir a una hiperinflación a la moderna. Lo que estamos viviendo se puede asemejar, porque es cierto que Argentina es muy rica en cuanto a historia económica, ¿a qué procesos económicos del pasado? Porque la verdad no aprendimos desde este punto de vista. A mediados del 70, fines del 80, principios del 90, 2001, como dicen algunos. Para mí tiene facetas del 2001, o sea, el plano real, digamos, tiene facetas muy parecidas a las del 2001, para ser más estricto. Claro, y de hecho incluso hasta con mayor caída que el 2001. 2002, pues recordemos que la caída más fuerte se da en el 2002. Claro. Es decir, incluso con mayor caída que el 2002, me refiero, por el hecho de que este año incluso tuvimos aislamiento obligatorio, cosa que en el 2002 no existía eso. Bueno, por eso lo digo, o sea, los números son peores y el proceso inflacionario
escenario en orden de magnitudes quizás está, digamos, arriba de lo que fue el Rodrigazo, pero una hiperinflación en los términos modernos. O sea, Sí. pensá que el equivalente de la hiper de Alfonsín de 5.000%, 3.000 en consumidor y 5.000 hoy sería un equivalente de 150%. Claro, claro. Entonces, me parece que la situación es extremadamente delicada. Es cierto, es una situación sumamente delicada y por eso tampoco podemos culpar a la gente que busca algún refugio. Seguramente la mayoría de los ciudadanos ha visto crisis, como decía recién, de este tipo en el pasado y quiere de alguna manera sobrellevarla de la mejor forma. Sabe que con pesos en el bolsillo pierde y busca alternativas. Y si esa alternativa encima es prohibitiva, bueno, estamos en un problema y por eso la incertidumbre que hay. ¿Vos ves que los últimos meses del año van a ser muy, pero muy complicados desde lo social, desde lo político y desde lo económico fundamentalmente? Yo creo que tome conciencia del nivel de empobrecimiento que ha sufrido, estas cosas se van a poner muy complicadas. La gente no tiene conciencia de cuánto se ha empobrecido, porque está todo el día encerrada mirando televisión y comiendo. Salir de tu casa y quieras irte a comprar una zapatilla, un zapato, un jean, una camisa, una cartera, y te des cuenta de lo pobre que sos, a la situación. Bueno, Javier, muchísimas gracias por el contacto con Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Muy claros tus conceptos y fundamentalmente los pronósticos para saber en qué situación está la Argentina y hacia dónde vamos. Siempre es fundamental tener proyecciones de los que más saben. Muchas gracias, Javier. Será hasta otro momento. Te mando un gran abrazo. Hasta luego. Gracias. Hablábamos con Javier Milei, un referente a nivel nacional en materia económica, un libertario, como se suele definir él, hablando un poco de lo que viene ocurriendo en nuestra economía, fundamentalmente en materia social, en materia política, en materia económica, y más allá de ubicarnos económicamente en un contexto coyuntural, nos daba ciertas proyecciones. ¿Hacia dónde vamos? Siempre es la pregunta que nos hacen a la mayoría de los economistas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las proyecciones para fin de año? ¿En qué momento histórico está ubicada hoy la Argentina en materia económica? ¿En la década del 70, en la década del 80, en la década del 90, el 2001? Bueno, todas esas inquietudes se las trasladamos a Javier Milei, economista, como también lo veníamos haciendo semanas pasadas en otros encuentros de chat económico con otros referentes a nivel nacional y a nivel provincial. Todos nos dan cada uno los pareceres y en base a esto la intención es poder llevarles y transmitirles cuál es la verdadera situación económica y hacia dónde vamos. Siempre la intención de este programa, que tenga todas las voces de todos los sectores y que pueda sacar sus propias conclusiones en materia económica. Les agradezco una vez más habernos acompañado por Señalú y será hasta la semana que viene. Muchas gracias.